Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Juan I de Borgoña. Este duque pasa a la historia por el apodo de Juan sin miedo, convirtiéndose en uno de los gobernantes más poderosos de su tiempo, aparte de ser un político ambicioso y astuto que haría todo lo que fuese necesario para controlar la regencia de Francia, iniciándose una guerra civil para derrotar a sus principales opositores y dominar el panorama político de la época, intentando así controlar un reino y una corona en tiempos complicados a causa de las intrigas palaciegas y la guerra de los 100 años. Esta biografía es realizada por petición de Romel Gómez, Manuel Villaverde y Jesús Ignacio Sánchez. Juan de la dinastía Valois-Borgoña nació el 28 de mayo de 1371 en la ciudad de Dijon, en el condado de Borgoña, actualmente en Francia. Fue hijo del duque Felipe II de Borgoña y de la esposa de este, la duquesa Margarita III de Flandes. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Juan el primero de sus vástagos. El niño poseía un buen linaje. Su abuelo paterno era el rey Juan II de Francia, mientras que por vía materna descendía del conde Luis II de Flandes, más conocido como Luis de Mal. El príncipe creció en tierras flamencas y, como heredero que era del ducado de Borgoña, recibió una buena educación, pero el muchacho no prestaría demasiada atención a las lecciones, prefiriendo los torneos, la vida caballeresca y la guerra. Juan sería descrito como un muchacho de baja estatura, torpe y gruñón, además de ser valiente, serio, reflexivo y cauteloso. En el año 1384 falleció su abuelo, el conde Luis II de Flandes, y como para entonces a este no le quedaban hijos varones, su hija, la duquesa Margarita, se convertiría en su única heredera, heredando así los condados de Borgoña, Artois, Flandes, Rethel y Nevers. Al heredar su madre tales dominios, Juan fue reconocido oficialmente como el heredero de sus dos progenitores, convirtiéndose en uno de los herederos más importantes y poderosos de la época, ante la cantidad de dominios que poseían sus progenitores, además de que recibió el título de conde de Nevers, el cual portó hasta el día en el que se convirtió en duque de Borgoña. Para el momento en el que se convirtió en conde de Nevers, Juan estaba ya comprometido con su prima, la princesa Catalina de Valois, hija del rey Carlos V de Francia, pero su prima era para entonces una niña y el matrimonio tardaría en ser consumado. Por esta razón, su padre, el duque Felipe II de Borgoña, decidió romper con aquel compromiso y buscar una nueva prometida para el príncipe que le permitiese el poder concebir hijos pronto y así asegurar la sucesión de todos sus dominios, quedando rápidamente comprometido con la princesa Margarita de Baviera-Straubing, hija del duque Alberto I de Baviera. El 12 de abril de 1385 se celebró una doble boda en la catedral de Cambrai, celebrándose uno de los acontecimientos más destacados de la época, al casarse entre sí dos parejas de hermanos, asistiendo a este evento más de 20.000 invitados, además de celebrarse grandiosos festejos por varias semanas. En este doble enlace se celebró la boda de Juan y su prometida Margarita de Baviera-Straubing y la de los respectivos hermanos de cada novio, la princesa Margarita de Borgoña-Dampierre y el futuro duque Guillermo II de Baviera. Para entonces,
Juan tenía 13 años de edad en el momento de la unión y su esposa Margarita 22. Según se cree, los recién casados no consumaron su matrimonio nada más casarse, posiblemente ante la corta edad que presentaba el novio, y es posible de que ambos no conviviesen bajo un mismo techo hasta varios años después de haberse celebrado su casamiento, aunque sí hay constancia que durante todo ese tiempo su esposa Margarita sí participó activamente tanto dentro de la corte como en la cultura del ducado de Borgoña. Se desconoce cuándo se consumó exactamente su matrimonio. Tan solo se sabe que Margarita se acabaría quedando embarazada 8 años después de haberse celebrado su casamiento, alumbrando a finales del año 1393 a la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Margarita, quien llegaría a ser en primeras nupcias delfina de Francia y en segundas nupcias condesa consorte de Richmond. En el año 1394 nace una segunda hija llamada María, quien llegaría a ser duquesa consorte de Cleves, y en el año 1396 nació el ansiado heredero varón, el príncipe Felipe, el futuro duque Felipe III de Borgoña, más conocido como Felipe el Bueno. En el mismo año en el que nació su hijo Felipe, Juan reúne un ejército tras atender la petición de ayuda que les hizo el rey de Hungría, Segismundo de Luxemburgo, ante la amenaza otomana, partiendo así el conde de Nevers junto a sus tropas, en representación de su padre, el duque de Borgoña. Pero por desgracia acabaría siendo capturado por el enemigo durante la batalla de Nicópolis, teniendo que pagar el ducado de Borgoña un elevado rescate para su puesta en libertad en el año 1398. Pese a haber sufrido una gran derrota durante dicha batalla y haber sido capturado por el enemigo, el príncipe se ganó en aquel momento los apodos de Juan sin miedo o el valiente, ante el gran arrojo que demostró en el campo de batalla y la entereza durante su cautiverio. Tras ser puesto en libertad, Juan tendría más hijas con su esposa. En el año 1399 nació una niña que se llamó Juana, pero esta falleció durante la infancia. En el año 1400 nació Catalina, pero esta falleció durante su adolescencia. En el año 1404 nació Ana, que llegaría a ser duquesa consorte de Bedford. Y en el año 1407 nació la última hija del matrimonio, una niña que se llamó Inés, que sería duquesa consorte de Borbón. El matrimonio tuvo 7 hijas en común y un único hijo varón. Juan también tuvo varios hijos ilegítimos, fruto de las relaciones que mantuvo con distintas amantes, siendo el más famoso de ellos Juan VI de Borgoña, que fue arzobispo de Cambrai. En el mismo año en el que nació su hija Ana, falleció su padre, el duque Felipe II el Atrevido, convirtiéndose así Juan en el nuevo duque de Borgoña, bajo el nombre de Juan I. Nada más llegar al poder, el nuevo gobernante de Borgoña juró lealtad al rey Carlos VI de Francia, quien para entonces ya se encontraba bastante afectado por sus problemas mentales. Después negoció un doble casamiento con la corona francesa, quedando sus hijos Margarita y Felipe comprometidos con el delfín de Francia, Luis de Guyena, y la princesa Micaela de Valois, un casamiento que pareció agradar mucho a la reina consorte de Francia, Isabel de Baviera-Ingolstadt, ganándose así Juan el favor de dicha reina de manera temporal. Pese a mantener lazos amistosos y familiares con la corona francesa, el duque de Borgoña pronto se mostraría en contra de las políticas de su primo, el duque Luis de Orleans,
quien había subido mucho los impuestos para poder financiar los conflictos que estaban librándose entre Francia e Inglaterra con motivo de la Guerra de los 100 años. En el año 1405 falleció su madre, la duquesa viuda Margarita III de Flandes, heredando así Juan los dominios que pertenecían a su difunta madre, es decir, los condados de Borgoña, Flandes y Artois, algo que le convirtió en uno de los hombres más poderosos de su época. Nada más asumir el control de los mencionados condados, Juan partió hacia Flandes y tras tranquilizar a sus súbditos ante la noticia de la subida de impuestos por parte de la corona francesa, el duque ordenó reforzar defensivamente el condado de Flandes ante la amenaza inglesa. Juan sin miedo se centró en sus nuevas obligaciones como gobernante y dejó de prestar atención a los asuntos de la corona francesa, algo que ocasionó que su primo, el duque Luis de Orleans, empezase a gozar de una gran influencia tanto dentro de la gobernación como en la corte francesa, mientras que la figura del duque de Borgoña perdía poder en Francia. Poco a poco, el duque de Orleans empezó a comprar una serie de condados vecinos, empezándose a rivalizar con Juan, convirtiéndose ambos primos en grandes enemigos. Según iba pasando el tiempo, Luis de Orleans cada vez era más impopular, pese a gozar del aprecio de la reina consorte de Francia, Isabel de Baviera, Ingolstadt. Pero sus políticas y las subidas de impuestos causó que el pueblo se mostrase muy descontento. Por esta razón abandonó la ciudad de París junto a la reina para evitar un posible levantamiento en su contra. La ausencia del duque de Orleans sería aprovechada por Juan, quien partió de inmediato hacia París, lugar donde prestó lealtad a su yerno, el delfín Luis de Guyena, y a la corona francesa, pero también sería muy crítico con la figura de su primo, Luis de Orleans, y criticaría muchas de sus políticas, algo que ocasionó que acabasen surgiendo dos bandos, los que apoyaban al duque de Borgoña y los partidarios del duque de Orleans. Aquellas disputas entre primos ocasionaron que Francia estuviese al borde de una guerra civil. Es más, cada rival empezó a organizar sus propias tropas, llegando a contar Juan con el apoyo de la ciudad de París, de los burgueses y de sus partidarios. En medio de aquel ambiente tan tenso, el rey Carlos VI de Francia tuvo un momento de lucidez e inició una serie de negociaciones con ambos bandos para evitar aquella guerra civil que se estaba gestando entre ambos primos. El 17 de octubre de 1405 se llegó a un acuerdo entre ambos duques tras haberse celebrado una serie de negociaciones fallidas, pero pese a haberse establecido una supuesta paz entre ambos, los duques empezaron a hacer una mala propaganda entre ellos por algunas de las ciudades y las poblaciones más importantes de Francia, disputándose así ambos su posición dentro del Consejo de la Regencia, ante la inestabilidad mental que sufría el rey Carlos VI de Francia. Pese a los intentos de que Juan se quedase fuera del Consejo de Regencia, finalmente fue reconocido oficialmente como miembro de dicho consejo, ocupando así el cargo que había dejado su fallecido padre, Felipe II el Atrevido, un reconocimiento que no gustó para nada a Luis de Orleans, quien junto a sus partidarios lograron expulsar a distintos miembros del partido borgoñón de la corte francesa, quedándose así Juan sin miedo frente al consejo sin apenas apoyos. El duque de Borgoña temía el poder perder su puesto dentro del Consejo de Regencia por culpa de las intrigas palaciegas que estaba ideando su primo, Luis de Orleans, contra él. Por esta razón decidió asesinarlo. En la noche del 23 de noviembre de 1407,
El duque de Orleans se encontraba dirigiéndose hacia el Hotel de Saint Paul, tras haber visitado a la reina Isabel en el Hotel Barbet. Pero a su paso por una taberna, el duque de Orleans fue asaltado por un grupo compuesto por unos 15 hombres, los cuales le acabaron apuñalando hasta la muerte. Aquellos asesinos acabaron dejando una serie de pistas en la escena del crimen que incriminaban directamente al duque de Borgoña, quien 3 días después de haberse producido el asesinato le confesó lo ocurrido a algunos parientes suyos que formaban parte del Consejo de Regencia, siendo rápidamente aconsejado por su tío, el duque Juan I de Berry, que partiese lo antes posible hacia tierras flamencas antes de que surgiesen más pruebas incriminatorias y que pidiesen su cabeza como castigo. Partían hacia Flandes junto a algunos de sus partidarios. El asesinato del duque Luis de Orleans causó ciertas tensiones entre ambos bandos rivales, gestándose una guerra civil que estaba a punto de estallar. Pero aún así, su asesinato sería celebrado por una parte del pueblo parisino y por algunos miembros de la corte, debido a que se había vuelto un hombre muy impopular por las subidas de impuestos y porque tenía bastantes enemigos. Pero pronto, su viuda, la duquesa Valentina Visconti, pidió justicia por su fallecido marido, pero aquel proceso judicial no llegaría a nada, debido a que la duquesa viuda de Orleans falleció tan solo un año después. Tras salir impune del asesinato del duque de Orleans, Juan sin miedo ordenó capturar al tesorero y al gran maestre de Francia, Jean de Montaigu, quien se había convertido en su nuevo rival político y era en ese momento el favorito del rey. La detención de este hombre se llevaría a cabo mientras el rey Carlos VI estaba sufriendo de uno de sus ataques de locura, y pese a los reclamos de la reina Isabel y de su tío, el duque Juan I de Berry, para que le pusiesen en libertad, Jean de Montaigu acabaría siendo juzgado y condenado a morir en la horca, una muerte que le permitió a Juan sin miedo el tener más poder dentro de la corte francesa y del gobierno, al haber eliminado a su otro rival político. En el año 1410, el hijo del fallecido Luis de Orleans, el duque Carlos I de Orleans, quiso vengar la muerte de su padre y pidió ayuda a su suegro, el conde Bernardo VII de Armagnac, quien aceptó unirse a la causa de la casa Orleans y enfrentarse al duque de Borgoña, asumiéndose aquella guerra civil entre ambas casas el nombre de la guerra civil Armagnac-Borgoña. Juan sin miedo se había convertido en uno de los nobles que tenían más poder dentro de la corte francesa y con el apoyo de la reina Isabel tomó las riendas del Consejo de Regencia, logrando expulsar del gobierno a los distintos miembros del partido Armagnac. La guerra civil Armagnac-Borgoña se acabaría convirtiendo en un verdadero quebradero de cabeza para la corona francesa, especialmente en la primavera de 1413, cuando el duque de Borgoña animó a los parisinos a rebelarse contra el gobierno y apoyar el levantamiento de Cabochon, donde se quería limitar el poder del rey y que la corona francesa tuviese que ser administrada de manera oficial por un grupo de consejeros y de funcionarios. Pero aquellos levantamientos se le acabarían escapando de las manos y se volverían muy violentos, convirtiéndose más bien en un encarnizado enfrentamiento entre los seguidores de las casas Orleans y Borgoña. Ante esta situación, en el año 1414 se firmó la Paz de Arras por orden del rey Carlos VI de Francia y el delfín Luis de Guyena, donde se establecía una tregua entre ambas casas enfrentadas, además de prohibirles el que mostrasen sus emblemas en público, que hiciesen propaganda sobre su causa o que causasen altercados relacionados con esta disputa.
Aquellos levantamientos parisinos ocasionaron que Juan sin miedo fuese apartado del poder y regresó al ducado de Borgoña. Pero en el año 1416 vuelve a aparecer en escena cuando se apoderó del condado de Boulogne, en nombre de su tío, el duque Juan I de Berry, quien acababa de fallecer. Realmente, este condado le pertenecía a la esposa de su fallecido tío, la condesa Juana II de Auvernia, pero como el marido de ésta había asumido el control de los dominios de dicha condesa, el duque de Borgoña se apoderó de dicho condado, aprovechando que a sus tíos no les quedaba ningún hijo varón con vida. En el año 1417, el rey Carlos VI de Francia ya sufría de continuos ataques de locura que le hacían vivir en otro mundo, y para entonces ya habían fallecido sus hijos, los delfines Luis de Guyena y Juan, convirtiéndose el hijo menor del monarca, el príncipe Carlos, en el nuevo delfín de Francia. Para entonces, la ciudad de París estaba completamente dominada por el partido Armagnac, y el nuevo delfín se mostraba como un gran defensor de dicho bando. Así que ante esta situación, Juan sin miedo decidió blindarse sus espaldas y estableció una alianza amistosa con el futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo de Luxemburgo. En la noche del 29 de mayo de 1418, las tropas borgoñonas tomaron la ciudad de París, consiguiendo así capturar a numerosos miembros del partido Armagnac, los cuales acabaron siendo conducidos al castillo de Vincennes, donde muchos de ellos acabarían siendo asesinados por un conocido verdugo parisino que se hacía llamar Capeluche, quien era un gran partidario de la causa borgoñona y llegó a asesinar con sus propias manos a destacados miembros del partido Armagnac, como es el caso del conde Bernardo VII de Armagnac. El hecho de que las fuerzas borgoñonas tomasen la ciudad de París ponía en serio peligro al delfín Carlos, quien permanecía encerrado en el Hotel Saint-Paul, siendo salvado y sacado de dicho lugar gracias a una serie de miembros del partido Armagnac, siendo así llevado hasta la población de Bourges, donde los Armagnac empezaron a idear la manera de hacer frente tanto a los borgoñones como a los ingleses. Tras conseguir apoderarse de la ciudad de París, Juan sin miedo se mostraría interesado en un acercamiento con el delfín Carlos para que éste regresase a la ciudad de París y así tenerle controlado. Por esta razón, intentó establecer unas vías diplomáticas para firmar con dicho delfín el Tratado de Saint-Maur. En dicho tratado se le concede el perdón a distintos miembros del partido Armagnac que habían sido acusados de haber envenenado a los delfines Luis y Juan, además de que eran acusados de mantener como rehén al delfín Carlos, con la intención de entregárselo después a los ingleses con motivo de la Guerra de los 100 años. En el año 1418, el duque Juan V de Bretaña acudió hasta la ciudad de Saumur para reunirse con el delfín e intentar convencerle de que firmase dicho tratado, pero el delfín se negó en rotundo, debido a que pensaba que la firma de aquel tratado era tan solo una trampa y que querían engañarle, además de que se mostraba en contra de ponerse bajo el control de sus padres, los reyes Carlos VI e Isabel de Baviera-Ingolstadt, que era uno de los requisitos principales de dicho tratado. Pese a aquella negativa inicial por parte del delfín, Juan sin miedo intentó un segundo acercamiento con este, tras haber aumentado las tensiones que habían surgido entre el duque de Borgoña y el rey Enrique V de Inglaterra, quien se había convertido en una amenaza para París y para los intereses del duque borgoñón. Por esta razón, le presentó una propuesta que consistiría en unir fuerzas ante la amenaza inglesa y poner fin a la guerra civil Armagnac-Borgoña,
pero a cambio el delfín tendría que regresar a París y permanecer bajo la tutela del duque borgoñón, un acuerdo que parecía simpatizar algo más al delfín Carlos. El 8 de julio de 1419 se celebró una reunión entre Juan Sin Miedo y el delfín Carlos en la población de Pouilly-le-Fort, lugar donde unos días después se redactó el Tratado de Punxsutaw. Tras haberse celebrado esta reunión, ambos bandos decidieron establecer un segundo encuentro para debatir los distintos puntos de vista que cada uno tenía sobre este tratado antes de que fuese firmado. Por esta razón se celebró una segunda reunión el 10 de septiembre de 1419 en el puente que comunicaba la ciudad de Montaigu con el castillo. Pero en dicha reunión cada uno fue acompañado por unos 10 hombres que fuesen de su confianza, los cuales irían armados, pero aquella reunión acabaría en una fatal discusión. Según iba avanzando el tiempo desde que se inició aquella reunión en aquel puente, el delfín acusó al duque de Borgoña de no respetar ni cumplir algunas de las cláusulas del tratado que habían estipulado, algo que ocasionó que aquella reunión se fuese caldeando demasiado y que los presentes se empezasen a poner muy nerviosos, tanto que acabaron desenvainando sus espadas y se inició un enfrentamiento entre ambos bandos, donde Juan Sin Miedo acabaría siendo asesinado por el séquito del delfín, muriendo así cuando tenía 48 años de edad. La muerte del duque de Borgoña ocasionó que su hijo, Felipe, se convirtiese en el nuevo duque bajo el nombre de Felipe III, y éste enseguida quiso vengar la muerte de su padre, viendo al delfín Carlos como su principal enemigo. Para llevar a cabo su venganza, Felipe el Bueno salió con los ingleses durante las etapas finales de la Guerra de los 100 años, y él fue quien ideó el conocido Tratado de Troyes, donde se reconoció al rey Enrique V de Inglaterra como el heredero del trono francés cuando falleciese su suegro, el rey Carlos VI de Francia, apartándose al delfín de la sucesión de dicho trono. Pero finalmente, tras obtener la ayuda de la famosa Juana de Arco, el delfín Carlos logró ser reconocido oficialmente como el nuevo rey de Francia, bajo el nombre de Carlos VII. Los restos mortales de Juan Sin Miedo serán enterrados en la Cartuja de Champmont, donde su hijo hizo levantar una magnífica tumba para sus padres. Pero en el año 1792 aquella elaborada tumba sería trasladada al antiguo palacio de los duques de Borgoña, que a día de hoy es el Museo de Bellas Artes de Dijon, en Francia. Juan fue un hombre ambicioso que haría todo lo posible por conseguir controlar la corona francesa, demostrando ser un político muy astuto que supo muy bien cómo y cuándo apartar a sus rivales de su camino, aunque fuese necesario el derramar la sangre de sus opositores para conseguir el poder que tanto ansiaba. Este duque controló parte del panorama político en una época bastante complicada a causa de la Guerra de los 100 años, la inestabilidad mental que sufría su primo, el rey Carlos VI de Francia, y las intrigas palaciegas por ver quién asumía el control de la regencia. Aún así, Juan Sin Miedo supo muy bien cómo jugar sus cartas en todo momento y logró salir airoso de muchas situaciones, consiguiendo ser uno de los nobles más poderosos y destacados de la época. Juan quiso controlar todo un reino, algo que le llevaría a iniciar una guerra civil que afectó aún más a la debilitada corona francesa. Pero en aquel intento de controlar a la familia real francesa y el gobierno, el duque acabaría perdiendo la vida a causa de una discusión que se les acabaría escapando de las manos, una muerte que también acabaría afectando bastante a la corona francesa, ya que su hijo, Felipe el Bueno, quiso vengar su muerte
iniciándose así más conflictos por el control del trono francés. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Juan sin miedo. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y quisiera saber ¿cuál de todas las dinastías que reinaron en Francia es vuestra favorita? Y con esto me despido. Hasta la próxima.